Bien, estamos acá, noveno podcast, y está bueno esto de empezar numerando porque debe ser como 70, 80 días de cuarentena. La verdad que estamos atravesando un momento muy particular, y no sé la verdad si es particular porque ha pasado varias veces en la historia de la humanidad, pero vivirlo, me estoy refiriendo a la pandemia, ¿no? Estamos en tiempos de COVID, en tiempos de coronavirus, y es más precisamente 21 de junio, estamos en Corrientes, Argentina, del año 2020. Vaya a saber uno cuándo se está reproduciendo esto, pero en principio estamos en esta fecha. Como diría un gran psicoanalista, Jan Alush, aquí y ahora. Con esa risa ahí. Agustín, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Lucho, tanto tiempo sin vernos, bueno, tanto a vos como a Adrián que nos está acompañando acá, como siempre, en la parte técnica del sonido. Las cuestiones técnicas no. Y nos abrió las puertas de su casa para grabar esto. Así es. Día también particular en el que estamos entrando hoy. Acá en Argentina el Día del Padre. Así es. Y qué casualidad, era como calzó. Tengo un amigo que suele decir calcetín cuando algo encastra. Hoy es el Día del Padre, estamos en la madrugada del Día del Padre, y elegimos para no sé cómo decir, esta emisión, este capítulo. Claro, sí, no para este día, digamos, sino para esta emisión, porque ya venía pensado más o menos de lo que íbamos a hablar. Sí, lo que no sabíamos era que iba a ser el Día del Padre. Sí. La verdad. Bueno, un texto de producción propia, que si mal no recuerdo, y ya arrancamos con los datos imprecisos, pero si mal no recuerdo, segundo o tercer podcast hemos hablado de algún texto que hemos escrito, y hecho un lindo intercambio. Pero básicamente este texto tiene un título un tanto controversial, para usar una palabra que nos ha sido dicha. Bueno, un texto que se llama Padres sin hijos. Decía recién, texto controversial, ya desde su título, y pienso, ¿no? Lo mismo que pensé cuando lo escribí. ¿Se puede pensar a un padre sin su par en la ecuación que lo define como padre? Un hijo, una hija. Y entonces inmediatamente se me ocurre ahora, ¿no? Ya casi no sé ni si importa si se puede pensar. El hecho es que existen. O sea, hay millones de padres sin hijos. Porque no sé si no hay otro nombre. O sea, no. Así que no sé cómo hacemos. ¿Leemos un pedazo del texto o...? Sí, me gustaría, digamos, antes de seguir por ahí hablando del texto, leerlo al texto completo y después lo vamos conversando a partir de eso. Bien, el texto está en la página, ¿no? En unrefugio.online. Ahí tienen todo el material para consultar. Igualmente acá lo podemos ir compartiendo. ¿Vos decís leer todo el texto? Sí, me parece. No es un texto tan largo. Bien. ¿Querés leerlo? ¿Cómo suele hacerse en este caso? ¿El autor lo lee o lo lee otro? Esa es la idea, lo que estoy pensando. Bueno, como vos quieras. Si querés lo leo yo. Pero es más linda tu voz, me parece. Te voy a hacer para que leas tu texto. Estamos a lo ping-pong acá. Bueno. Arranco entonces. Padres sin hijos. Un viejo chiste cuenta que a una madre no le vale hacerse respetar
por sus hijos por el mero hecho de ser madre, ya que si fuera cuestión de títulos, hijo y madre lo recibirían el mismo día en el mismo momento. La lógica entonces supone que una madre-padre se convierte casi instantáneamente en tal cuando tiene un hijo o una hija. En el otro polo, cuando un padre, madre, muere y quedan hijos, a estos se los llama huérfanos. Pero si sucede al revés, no hay forma en nuestro lenguaje de nombrarlos o nominarlos. A estos padres sin hijos. ¿Es posible desde nuestras categorías pensar padres sin hijos? Una canción que habla de las madres de Plaza de Mayo dice: madres y madres, abuelas y madres, madres sin hijos. En mi experiencia es la única vez que escuché nombrar madre con tanta decisión aunque no hubiera hijo. Es decir, si por distintas circunstancias, muerte, dictaduras, etc., se arrebata al hijo, la madre-padre queda en un vacío simbólico tal que no se puede nombrar. Pero si el hijo no está ni muerto ni desaparecido, si el hijo está vivo, si se comparte un espacio, si se lo ve, escucha y se lo puede tocar, pero aún así no hay hijo. Diría que el nacimiento de uno y el parir del otro ya no serían condicionantes de tales formas de nombrar: madre, padre, hijo. El mero acto de nacer, de tener presencia, no sería suficiente para marcar un tipo de rol desde el cual relacionarse o relacionarnos. Pienso que los autistas ofrecen esa posibilidad y no con intencionalidad, ni con optimismo. Es decir, lo pienso más como una reestructuración y deconstrucción de las categorías. Se nos ofrece, o bien se nos impone desde estos modos de ser autista, una nueva forma de relación más humana o menos humana, dependiendo de cómo se lo perciba y conciba. No es un ofrecimiento a la manera de la función narcisizante de la madre. No hay un ida y vuelta, algo recíproco entre dos activos, a la forma de hombre o casi. Hay una existencia y otra existencia. Y una se sabe tal y la otra solo existe. Pichon Rivière decía que en la situación de entrevista hay dos personas. Es una situación que involucra a dos actores y que uno suele saber más que el otro y que aquel que sabe convendría que sea el entrevistador. Pues en estos casos de padres sin hijos hay uno que sabe ser padre y hay otro que existe. Y allí está la cuestión. Si no supiera ser hijo, se le puede enseñar, como se le puede enseñar si no sabe ser niño. Pero no se trata de saber. El saber lo tiene el que sabe, en este caso la madre o el padre. Existe, entonces, y nos puede bastar. No para detenerse, sino para buscar en esa existencia ya no un hijo o una hija, sino un padre sin hijo. Al fin y al cabo, es lo que hacemos los que algo sabemos. Es decir, no otra cosa que saber un poco más, ya no de ellos, sino de nosotros mismos. Muy bien. Bien. Bueno, gracias. Bueno, este texto data de cuando lo escribiste, Lucho, hace 2 años más o menos. Sí. Y 1 año seguro. Sí. Sí, ahí estábamos todavía cuando el grupo era más numeroso, nos solíamos juntar generalmente un día a la semana a hablar esto y recuerdo que trajiste este texto y... Claro, la diferencia con los textos anteriores era... Una de las diferencias es que los textos anteriores
que están en la página y que también están en el podcast registrado, los habíamos escrito casi como un ejercicio de intercambio y de resonancias. Y este de Padres sin Hijos no, fue como más una necesidad. Sí, yo por ejemplo los relaciono a aquellos textos que tenían que ver con el refugio y con el andar de los autistas. Era un texto que surgía a partir de nuestro tiempo, de nuestro trabajo en el grupo. Y en cambio Padres sin Hijos tal vez es un puntapié, digamos que... Y de la lectura de Ligny. Claro, de la lectura de Ligny. Perdón, de Volnovich. De Volnovich, sí. Pero era quizás tratar de poder plasmar un poco de nuestro recorrido y de los temas que veníamos hablando. Y Padres sin Hijos aparece como algo novedoso, con conceptos novedosos como puntapié para pensar nuevas maneras y tal vez dirigir un poco la mirada hacia los padres para pensar la relación, digamos, con un autista. Bueno, ojalá sea así. Sí, o sea, a ver, para nosotros, digo nosotros porque lo habíamos hablado en el grupo, fue novedoso. O sea, para mí escribirlo también fue novedoso. No voy a decir que no fue pensado, porque sí, porque no... Fue pensado, pero la verdad me sorprendió una vez terminado. Y yo creo que no tiene nada que ver ni con una facultad mía, ni con una capacidad, sino realmente creo que tiene que ver con el trabajo que veníamos haciendo y la lectura, o sea... poder poner en palabras y en forma de texto algo que creo que estaba flotando ahí, y que si vos que estás del otro lado y estás escuchando esto te surge, también lo podrías escribir, digamos. O sea, no hay una ¿cómo se dice eso? Una cualidad particular, no sé si me explico, o sea... Creo que es fruto de la lectura y del trabajo, del intercambio, quiero decir, ¿no? De pensar estas cosas. Pero fue novedoso, sí. Para nosotros, por lo menos. No sé, yo no lo había pensado hasta ese momento. De hecho, en el texto dice que la única vez que escuché esa frase fue en la canción de Pedro Guerra. Hermosa canción que habla de las madres de Plaza de Mayo y de lo que significa, ¿no? Bueno, no sé si todos saben eso. Podríamos... Si querés comentarlo. Cómo giran ellas, ¿no? Alrededor de la plaza, en señal de una protesta para saber dónde están que se las vea a ellas y saber que algo están esperando todavía. Y el dictador Videla y toda su runfla siniestra son los responsables de una frase horrible y súper destructiva para el psiquismo, que es ni muertos ni vivos, sino desaparecidos. Es una toma de pelo horrible. Más que eso, una falta de respeto. Pero fue la única vez que yo escuché eso. Y entonces, como con más razón, ahí el término madre adquiere como una fuerza así muy polenta. ¿No? Ese sería otro tema. Sería otro tema. Muy apasionante, pero otro tema. Pero sí, tal vez sí sea novedoso. Sí, como nosotros veníamos hablando ya en los encuentros anteriores, esta cuestión de que nosotros, los hombres de proyecto, estamos dotados de lenguaje y es lo que nos hace ser hombres de proyecto. Vos hablás ahí de que en nuestro lenguaje, digamos, aparece
este vacío que es de poder nombrar una palabra que nombra a padres que han perdido a sus hijos. Uh-huh. ¿Crees que de alguna manera hay el no tener una palabra que nombre tal cosa, digamos, implica cierta pérdida o no? O que haga falta eso. A ver, si hubiera una palabra y se pudiera nombrar por consiguiente, podríamos pensar sí que hay sería más fácil pensar la pérdida de un hijo, porque podrías llamarte como quien dice la viuda o me acuerdo en este momento de una anécdota que me contaste, Adrián. Sí, el hijo del finado. Acá en el interior se suele usar mucho esa expresión de el finado es el que está muerto, ¿no? Entonces, como que te permite inclusive hablar con alguien, obviamente, ¿no? O sea, la palabra se hace un puente. Y no me acuerdo la pregunta, pero sí, creo que si hubiera una palabra, podrías nombrar y podrías pensar. Pero con los autistas, lo que implica la muerte, que es la desaparición física, aunque no en el afecto, pero la desaparición, no poder tocarlo, verlo, no sé, ir a despertarlo, jugar, lo que sea, eso sí está en el autista. O sea, sí puede ir a despertarlo, sí puede jugar. Y aún así, ¿qué es lo que te da el estatuto de padre? Esa fue la pregunta que yo más me hice. Y si bien es una construcción que uno tiene que hacer, la verdad que pensándolo así un poquito más finamente, tal vez en realidad venga del otro. El otro te define, digamos. No sé, pienso ahora, por ejemplo, cuando vos sos el amor de la vida de alguien. ¿Viste cuando dicen, vos sos el amor de mi vida? Como el chiste ese que dice, te amo. Y el otro le dice, y yo te agradezco mucho, porque, o sea, no, por ahí no te sale lo mismo. O sea, si el otro te puede amar, pero entonces por ahí pienso que un padre se vuelve tal cuando un hijo también lo reconoce. Sí, está el viejo chiste ese, es mi novia, pero ella no lo sabe. Ella no sabe. Sí. Muy bueno ese. Pero yo creo que con los autistas habría que construir una nueva categoría, así. Porque vamos a suponer que el autista no te reconozca, o sea, no te pueda devolver eso. Ni en el lenguaje, ni en alguna acción propia. No sé, por ejemplo, que te mime o que te busque si se golpea, que te busque a vos, que sos su papá o su mamá, para calmarse. Eso lo hace un hijo, o sea, un hijo busca a su madre o a su padre para calmarse, si algo le duele. De hecho, hay otro dicho, sí, fíjense cómo todo se arma con el lenguaje, ¿no? Otro dicho que dice, no hay nada como los brazos de mamá, ¿no? O como el regazo de mamá. O como las milanesas de mamá. O como las milanesas de mamá, o sea, las manos de mi madre. Pero eso desde el lenguaje, desde el hombre de proyecto. Podría ir un autista y abrazarte y encontrar calma ahí. No sé si en un autista que se calme con vos significaría que te está reconociendo como padre. Posiblemente vos seas una persona en la que él encuentra algo. No sé si lo busca. Una cosa así. Un hijo busca calmarse
O sea, busca a la madre para calmarse. Tal vez un autista se relacione con vos, aunque sea su madre o su padre, y no busque nada. Sí encuentre. Y ahí entonces sería esto. ¿En qué posición nos deja a los que hablamos, a los hombres de proyecto, ese tipo de invitación? Que no es una invitación adrede, como decía ahí el texto. O sea, pasa una situación así, ¿qué haces? ¿Cómo lo pensás? ¿Que te reconoce como padre, que te reconoce como madre? ¿Es un problema eso o no? Por ahí no, por ahí no. ¿Te gusta eso? Es lindo y listo. No sé si hay que ponerle un nombre. Qué sé yo. Ay, mira cómo se calma con su mamá, por ejemplo. Eso lo decimos los otros. O un nenito que hable. O que demuestre eso. Pasa que yo con el terreno de las acciones ya no soy tan... No me muevo tan seguro, digamos. De hecho, hace un rato, les cuento a ustedes que están del otro lado, tuvimos una experiencia. Una sobrinita mía fue corriendo en una acción así y estábamos 4 personas, o sea, Agustín, los aquí presentes, ¿no? Agustín, Adrián, el papá de la niñita, que es un gran amigo nuestro, un colega, José Massa, y yo. Y la niñita fue en un acto así, que dio una vuelta, no sé qué, y salió corriendo y se abrazó a Adrián, y cuando se dio cuenta que era Adrián, fue al papá. Pero el acto en sí, o sea, el reconocimiento al padre vino posterior al acto, o sea, no tuvo nada que ver con el acto. Y entonces, por eso yo soy como más cuidadoso con los actos. No sé si un acto de un niño que venga a protegerse con vos ya te hace. Me parece que te hace la palabra. No igual lo otro no es menos, que esa sería el meollo de la cuestión. Uh-huh. Más o menos, ¿era eso o no? Lo que me había preguntado. Sí, a ver. ¿Cómo dirigirnos? O sea, era una pregunta introductoria para dirigirnos al terreno de los autistas, que es el que nos convoca, básicamente. Hay una parte acá del texto que dice... A ver, ya te voy a leer. Estaría bueno que el que esté escuchando esto, si quiere agarrar el texto, que él también lo pueda ir siguiendo con nosotros, a modo de interacción remota. Me encanta esa palabra que escuché hace poco. Todo es remoto, ¿no? Qué lástima, ojalá pase rápido. Cuando plantea al final, dice: existe entonces y nos puede bastar, no para detenerse, sino para buscar en esa existencia ya no un hijo, sino un padre sin hijo. Uh-huh. ¿Cuál es la invitación ahí a la que pareciera que propones? A revalorizar la existencia, o sea, más allá del lenguaje en sí, digamos. O sea, que exista un ser que existe, ya debería ser desde mi punto de vista y de lo que venimos leyendo, ya es una posibilidad. Y somos nosotros los que tendríamos que, desde nuestras categorías, reinventarnos sin buscar la modificación de esa existencia. Por ejemplo, existe entonces y nos puede bastar. No para decir, bueno, acá listo, ya está, no para detenernos, sino para buscar en esa existencia, en ese niño o niña que está ahí, no un hijo o una hija que inmediatamente me colocaría a mí como padre o como madre, sino encontrarme a mí como un padre sin hijo. Y encontrarme a mí como un padre sin hijo, lo digo así porque todavía no encuentro cómo decir encontrarme a mí como por ejemplo,
acompañante existencial, por ejemplo. No sé, una cosa así. O como un padre sin hijo. Porque Freud decía que, bueno, que acá me meto en un lío, pero Freud decía que es la tarea de la paternidad es imposible. Entonces, como analizar, como el psicoanálisis es imposible. Entonces, por ahí cuando uno reconoce a un hijo como hijo, y el otro también me reconoce como padre, yo también puedo estar buscando eso. O sea, ubicarme a mí. Que alguien venga y me diga papá, me ubica a mí como papá. En cambio, si esa existencia no me devuelve el papá, yo me siento perdido. La existencia no está perdida. Soy yo el que no la puede atrapar. Y eso nos vuelve muy violentos, porque lo hacemos, lo queremos modificar para que nos devuelva algo a nosotros, nos ubique en un lugar a nosotros. Y yo creo que tendríamos que aprender a vivir en el caos y en la desorganización que eso puede implicar. Esa existencia no te va a hacer caso porque sos su papá. Tal vez más de uno, o de una, o de une, que esté escuchando esto, le habrán dicho eso. Vos me tenés que hacer caso porque soy tu papá. O una mamá le habrá dicho eso. A tu papá hacele caso porque es tu papá. ¿O qué te dijo papá que hagas? O sea, yo le tengo que hacer caso a un tipo que es mi papá, digamos. Solo porque es mi papá. Menos mal que estamos en el Día del Padre, ¿no? Todo un beso grande a los padres, pero... O sea, se supone que uno... Yo te cuento una experiencia personal. Una vez mi papá se enojó conmigo y me dijo, vos me tenés que hacer caso porque yo soy tu padre. Y yo le dije, yo no te voy a hacer caso porque soy mi papá, yo te voy a hacer caso porque te quiero. Se armó un quilombo, me retó, bueno, se enojó mucho. Y yo le había dicho de corazón, o sea, a mí me parecía más valioso que hacerle caso porque lo quería que por... Pero se ve que no funciona así. O sea, que hay que hacerle caso al grande porque tiene una figura, ¿viste? Y en ese sentido a mí me parece muy poco... Es muy limitante cuando la existencia otra existe así. Yo creo que ahí no podemos hacer nada, digamos, o sea, con las herramientas que tenemos. Y hay que inventar. Por eso dice, yo creo que la invitación, entre comillas, es a despojarnos de lo que nosotros sabemos hacer y que esa existencia ahí nos enseñe, sin querer enseñarnos nada. O sea, nosotros deberíamos querer aprender de alguien que no nos quiere enseñar nada. Sí, lo que creo que más o menos decís es que, o lo que me resuena, digamos, respecto a tus palabras, más bien, antes que meterme con las tuyas, que bueno, en el impedimento, por ejemplo, de que nosotros, los hombres de proyecto con nuestros padres, haya una desobediencia, pero a la par está, digamos, lo simbólico, digamos, esto el nombrar a, no te hago caso, pero sé que sos mi papá, digamos, hay un reconocimiento, no en el hacer caso, sí en el de decir, sos mi papá o viceversa. Uh-huh. En el caso de los autismos no hay ni uno ni lo otro, digamos, no está esto de nombrar, también hay como una resistencia al seguir ciertas órdenes, o cuando no hay ese lenguaje de poder decir mamá o papá, digamos, entonces se intensifica el otro modo que uno puede lograr de que haya entonces un reconocimiento de esas paternidades que tienen que ver con el seguir las órdenes, digamos, de hacer las cosas que te dicen tus padres, como que esto de bajar, digamos, las órdenes, las representaciones, lo que se tiene que hacer para un hijo, digamos. Entonces, cuando falta lenguaje, digamos, hay mucho pedido de hacer algo, pero el desafío viene porque en este caso puede ser que no haya ninguna de las dos, digamos, ni en el nombrar, ni en el seguir ciertas órdenes. Entonces, la propuesta es
tratar de crear otra cosa, digamos, para que quizás no haya una paternidad a la manera clásica, pero sí de otra forma. Sí, porque las órdenes ordenan. O sea, guían, direccionan. Entonces, y dan un orden al lugar. Un horario para dormir, un horario para comer, cómo vestirse, cuándo vestirse, cómo vestirse para qué cosa, cómo vestirse para qué otra cosa, cuándo abrigarse, cuándo salir de la laguna, de la pileta, del río, del mar, cuándo entrar. Si uno lleva a un autista a un lugar nuevo, posiblemente se le dificulte acompañarlo porque no le puede dar órdenes. Porque si el lenguaje no media, no hay orden que uno pueda decir desde la palabra. Entonces no vale si el niño va corriendo hacia la escalera mecánica, decirle, tené cuidado, quédate quieto, esperale a papá ahí. Lo tenés que correr y lo tenés que agarrar. Y eso vos no lo haces porque sos padre, lo haces porque lo hace cualquiera puede correr y agarrarlo. Para que no se lastime en todo caso, por ejemplo. Entonces, si cualquiera puede hacer eso, ¿dónde está tu lugar de padre? Porque el niño no a cualquiera le haría caso si dice, tu papá dice que tal cosa. Si vos no sos significativo para el niño que habla, no te hace caso. De hecho, uno de los grandes laburos que tienen que hacer los docentes es lograr que los niños le hagan caso. Y los niños le hacen caso a los docentes al principio, digamos, y porque los padres refuerzan eso. ¿Le hiciste caso a la seño? ¿No? O sea, hacerle caso a la seño, portate bien, porque eso le pone contenta a mamá. Entonces el chico, bueno, incorpora eso. Bueno, si le hago caso a esta que no sé ni quién es, le voy a dejar contenta a mi mamá. O sea, que no lo hago por esta otra, lo hago por mi mamá. Vaya a saber después los problemas que eso trae en las relaciones, ¿no? Tipo, qué linda que es esta chica y se parece a mí. Pero bueno, dejando contenta a mí. Pero no. Entonces, con el autista no se puede usar eso. Y ahí, tipo, ¿qué decimos? Bueno, tal vez, siguiendo el hilo que decís vos, y bueno, capaz sí la paternidad y la maternidad pasen por otros registros, y no al modo lacaniano, sino por otras vías, por otros recorridos. Y me gusta que haya citado el final del texto, porque por ahí el más que va y viene, ¿no? Pero un poquito más arriba dice: en estos casos de padres sin hijos hay uno que sabe ser padre, y sabe está como remarcado. Y hay otro que existe. Y escribí a propósito, hay otro que existe y no que sabe, porque si no supiera, se lo puede enseñar. ¿Sí? Pero acá no se trata de saber o no saber, se trata de empezar a valorizar la existencia. Y cuando digo yo, hay uno que sabe ser padre, también hay otro dicho que dice, no hay un manual para ser padre, nadie te enseña a ser padre. Eso es mentira. Porque todos te enseñan a ser padres. Todo el tiempo aprendes a ser padre. Desde que incorporás las primeras leyes sociales, digamos, hasta los juegos, pasando por los juegos, cuando aprendés que hay cosas que podés hacer y cosas que no. O sea, muchas veces uno se sorprende. Yo, en mi experiencia clínica, suelo escuchar, ¿no? Gente que me dice, ay, mira cómo estoy hablando igual que mi mamá. O sea, cuando le hablan a los hijos. Todo el tiempo aprendemos a ser padres. Que uno no tenga el manual de qué se hace acá en cada situación, sí, por supuesto, está bien.
Pero hay para comprarlo. Sí, se puede conseguir, digamos. Hoy hasta el objeto transicional se puede conseguir, mirá lo que te digo, qué locura eso. No compren nunca un objeto transicional para su hijo porque eso se arma. Pero bueno, digo, Sí, yo creo que esa frase, digamos, si se le puede dar un uso que nos alimente a nosotros, puede ser el tema de que el no saber ser padre o nadie te enseña a ser padre viene del lado, poder pensarlo, de que ese hijo es distinto, digamos, y por ende, digamos, un desafío a cómo uno establece la paternidad, como que si uno toma a ese hijo como desde una singularidad, digamos, el planteo viene de que construir, digamos, esa paternidad viene como un desafío para hacerlo desde otro lugar, no como un formato ya establecido de ser padre. Entonces, quizás es una manera de pensarlo. Claro, pero tener los anclajes. O sea, tenés donde prenderte. Claramente que uno se toma... O sea, el médico te dice, por ejemplo, ponete firme y decirle que no. Llévalo a dormir a su pieza, aunque llore, va a llorar un tiempo y después ya se va a quedar a dormir ahí. Y eso lo habrán hecho con vos. O lo hicieron con el médico, por eso lo dice, ¿no? O lo hicieron con el autor que escribió eso que leyó el médico. Pero tenemos dónde prenderlo, digamos, o sea, podemos seguir la cadena. Hablando de esto, de la cadena del virus que siguen ahora. Bueno, claramente es lo que se hace, digamos, y se hace inclusive con los autistas, es seguir esa misma línea de ser padre. Claro, sí, pero llega un momento que no alcanza. Pero no alcanza no porque los autistas tengan una deficiencia. No alcanza porque se plantean, es otra forma de existir. Entonces, estamos con los dichos hoy, pero es como querer cortar con una cuchara. ¿Qué cosa? Y cuando querés cortar, por ejemplo, ¿vieron? Es más, ahí me estoy acordando otra cosa, que cuando uno dice, cuando una carne está bien hecha, claro, se corta con cuchara. A eso yo. ¿No? Pero digo, utilizar una herramienta que no te sirve. Salvo que puedas entender que eso que está ahí es otra cosa. Yo pienso que las posibilidades tenemos, ¿viste? El tema es que somos muy pocos creativos como humanos, ¿viste? Aunque la verdad que en la historia sí hemos sido muy creativos, pero cuando aparece algo así como el autismo y esta forma de existir, es como que no la queremos tomar, es como que la queremos modificar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y toda la ciencia y toda la tecnología y todos los saberes están hechos para eso. Como decía Deligny, vaya a saber en qué momento se estratificó que un mono apilando cajas para llegar a la banana era más inteligente que la arquitectura de una araña, de una tela de araña, mejor dicho. Yo hoy decía, ¿no? Que sabe ser padre, me refería a eso de los anclajes. Y el otro que no sabe, o sea, que existe. La contraparte, digamos, no se trata de si sabe o no sabe ser hijo. Se trata de que existe y eso ya es muy valioso. Y creo que nosotros no lo estamos viendo. No. Ni a esa existencia la vemos como una plastilina que se puede amoldar a nuestra necesidad. Y no como a un ser vivo ahí. Sí, que trae algo, que tiene algo, que tiene sus particularidades. Supongo que, ¿sabes qué hago? Que se mantiene el modelo de... Todavía ese modelo que antes se creía de que los seres humanos eran una tabla rasa, digamos, y que... Una hoja en blanco. Y que por ende se nos podía enseñar, teníamos que adquirir todos los conocimientos. Mira, a mí lo que el lenguaje me permite decir ahora, yo no sé si traen algo, pero traen otra cosa traen.
Y nosotros a raja, o sea, como sea, queremos que traigan algo, o sea, entender eso, a ese algo que traen. Y ellos traen otra cosa. Y nosotros no sabemos cómo hacer. Y eso es horrible, ¿entendés? Porque nosotros, los humanos, siempre supimos qué hacer. Y cuando no sabíamos qué hacer, inventábamos algo y entonces de ahora en adelante se hace así. Y los autistas nunca le pegamos, digamos, nunca le encontramos el agujero al mate. Y eso desespera, ¿viste? Pero es por cómo lo pensamos nomás, porque la verdad que son maravillosos, ¿viste? Qué sé yo. Que también eso ya es una categoría, ¿viste? Ojo, no estoy diciendo que yo le haya encontrado el agujero al mate, digo que por lo menos sé que no le voy a encontrar capaz. Pero estamos acá pensando juntos, ¿viste? Yo pensaba el otro día si esto pudiera llegar a alguien y compartir, ¿viste? Si vos que estás ahí escuchando esto, conectate con nosotros, hablemos, ¿viste? Que sea... usemos las herramientas que tenemos, ¿viste? Pero con nosotros. Eso sería el alma de este texto. Y una invitación a encontrarnos como padres sin hijos. Y que eso puede existir. No a modificarlos a los autistas. O sea, ¿por qué? O sea, tan mal están, digamos. O sea, tan errados, tan raros son. Sí, pero no están mal. O sea, sí, desde nuestro punto de vista, pero no están mal. ¿Viste? Hay un viejo escritor que dice, no servirle al otro me jode. Qué loco, ¿eh? Sí. Alberto Laiseca es muy bueno. Lo recomiendo. El escritor. ¿Qué otra parte? A ver. Mira, justo me escribió mi abuelo por el Día del Padre. Hablando de lo que se transmite. Se nos impone, dice, desde estos modos de ser autista, una nueva forma de relación, más humana o menos humana. Se nos impone, es verdad. Los autistas se imponen, ¿viste? No te preguntan mucho. Casi que ningún niño te pregunta mucho, pero un poquito más de caso te hacen. Y después decís, no es un ofrecimiento a la manera de la función narcisizante de la madre. ¿Y ahí qué puedes decir? Bueno, eso hay que entenderlo en contexto. Porque se supone que una madre ofrece para que ese hijo se empiece a construir y a dialogar en esa diada, digamos, activo-activo, ofrece algo de ella y entonces ese otro, siendo activo, lo toma y empieza a armarse, ¿no? El narcisismo, por eso dice función narcisizante, es un tema muy, muy apasionante que no lo vamos a desdoblar acá, pero bueno, hay que leer Freud, qué sé yo, Lacan, psicoanálisis en general, digamos, qué sé yo. En general, psicoanálisis en particular, no en general. Y entonces ahí dice, no se trata, vamos a leerlo un poquito más. Yo decía que hay que entenderlo en contexto, ¿no? No es un ofrecimiento a la manera de la función narcisizante de la madre. O sea, no hay un ida y vuelta o algo recíproco. O sea, no hay una existencia y otra existencia que conversan en un mismo lenguaje. La madre puede ofrecer mucho y si el niño no lo toma, no lo toma.
Entonces estamos en otro terreno ahí, digamos. Ya hay una existencia que se está manifestando, no tomando eso. Eso lo podemos pensar nosotros. Esa existencia que no lo toma no lo piensa así. Solo existe. Yo creo que tenemos un gran problema con las cosas que solo existen. Y más si esas cosas tienen 2 ojitos, una nariz, una boca, se parecen al papá y todas esas cosas, ahí se nos complica mucho. Y vienen de ahí. Claro. ¿Cómo puede ser Sí, que ese no? es el gran desafío. ¿Vos decís? Sí, al principio, por ejemplo, de lo que se le acusa al psicoanálisis es de haber dicho o propuesto el hecho de que los autistas venían por madres que no eran lo suficientemente amorosas, digamos, o que no... Suficientemente buenas. Suficientemente buenas, como decía Winnicott, ¿no? Digamos, entonces era una cuestión de la falta de amor. Después, digamos, esto se da cuenta de que no era así, de que aún sucedía con madres suficientemente buenas. Por donde se empezaba a pensar como una falta ya del propio niño, como que algo faltaba ahí. Entonces la operación viene primeramente o por una falta, digamos, de cuidado de nuestros como padres, o si no, como una falta de ese hijo que puede ser, bueno, que tiene que ver con algo adquirido, no sé, por las circunstancias sociales, de lo genético, no sé, digamos, hay muchas causas posibles porque no hay ninguna, digamos, que esté quizás confirmada. El otro día escuchamos una que claro, entre el estómago y no sé qué. Bueno, vamos a hablar el próximo podcast seguramente. Entonces siempre se piensa desde esas 2 vertientes. La propuesta que a veces nosotros trabajamos y es lo que por ahí fundó un poco estos podcasts, es que era la cuestión del imaginario social, un concepto que hace mucho no lo traemos de vuelta, pero que está todo el tiempo atravesado, que es el cambiarnos a nosotros, digamos, para alojar eso diferente. Es una apuesta a pensar de que la cuestión no puede estar en la falta de amor, ni tampoco en la falta de ese niño, sino que no están dadas las circunstancias en el medio, digamos, para que esa existencia sea tomada como tal y como algo que no le falta nada, sino que es así y puede ser así. Si podemos pensar pensar en esta nueva categoría, quizá nos aliviemos bastante. Bueno, ojalá sí, porque fíjate que vos traías lo de Marcelo Silvercasten, ¿no? El tema del imaginario. Totalmente, sobre todo con este tema, o sea, lo que decíamos recién, sabemos ser padres y madres, o sea, jugamos a eso todo el tiempo, con un perrito, con muñecas, con roles, con estereotipos, o sea, sabemos qué hacer, o sea, si vas a tener un hijo y estás adelante, pero vas a saber qué hacer, no es tan raro, o sea, es muy emocionante seguramente, pero no, sabés qué hacer, o sea, no va a pasar nada, o sea, si tuviste una mamá y un papá, o si fuiste adoptado, igual tuviste, o sea, si tuviste una figura de referencia, vas a saber qué hacer. Tal vez repita un montón de cosas que no, pero de saber vas a saber. No te va a quedar en blanco, digamos. No pasa nada. Sobre todo si la otra parte te reconoce como tal y ya. Claro, ya hiciste el 50%, sí. como el analista que hablaba otro idioma, el analista no me voy a acordar el nombre ahora. De Tosqueles. Sí. Que decía que los españoles cada 2 palabras dicen joder y él ya sabía decir joder, así que ya sabía más o menos el 75% del idioma. Entonces, digo, si la otra parte hace su parte, bueno, y bla, bla. Pero, claro, tal vez lo que no haya sean anclajes en lo simbólico entonces para poder pensar esto. No es que uno no puede o ser padre de un autista
o sentirse padre. Por supuesto, nosotros no somos quienes para decir, no, vos tenés un hijo autista, entonces sos un padre sin hijo. No. Lo que estamos pensando es cómo hacer para que esas categorías que nosotros tenemos y esos anclajes que tenemos no te inhabiliten a la hora de ejercer tu paternidad o no te obliguen a hacer cosas que vos no querés hacer porque ves que en tu hijo o hija surgen otras cosas que por seguir eso que tenés que seguir, la existencia esa se te diluye en otras situaciones, ¿no? O sea, tal vez sí es controversial, digamos, qué sé yo, tal vez genere mucho malestar estas cosas. Seguramente que sí, sobre todo con la gente que dedica su vida a la reeducación y todo eso, y bueno, viste, con la mano donde quieran, yo lo lamento, pero no es, o sea, no es algo que a mí me interesa, a mí por lo menos no me interesa eso. Además se hace, eso es lo mismo, qué sé yo, no es tan difícil de encontrar y a mucha gente le funciona. Y no voy a usar, o sea, voy a decir algo que decía del Ligny, o sea, tal vez si uno le enseña a hablar a un autista, el autista aprenda y vaya a saber uno a dónde puede llegar, digamos. Uh-huh. Pero no está ahí mi propósito, decía él. No es que nosotros no queremos que el autista hable o no queremos que tal cosa. Nosotros no queremos ni queremos ni no queremos, nosotros pensamos. O sea, y si vos querés pensar con nosotros, que está del otro lado, venía a pensar con nosotros. Y va a estar bueno, porque se pueden abrir otras posibilidades, sobre todo de respeto hacia la infancia y hacia la existencia de ese ser que un día va a dejar de ser un niñito o una niñita y va a crecer, y vos también, y vamos a tener que pensar ya en serio, porque ya no se va a tratar solamente si sabe ir al baño o no. Ya su vida va a seguir. ¿Y vos qué vas a hacer? Capaz no estemos para siempre. Bueno, ese miedo es la promesa de la educación. Si vos decís. No, digo que si... Decís tu nombre completo, así saben... Que esta pregunta ya no viene cuando ellos son grandes, vienen ya de chicos, digamos, y es como una especie de garantía, digamos, que usan los métodos educativos como para pensar, bueno, hay que ocuparse lo más tempranamente para que el desarrollo no sea impedido. Y como padre o madre, ¿cómo no vas a querer eso? O sea, yo acá he acompañado muchas familias en esta situación. Un denominador común que a mí no me gusta encontrarme con eso, pero me he encontrado fue ese. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Te dicen. ¿Y qué hace con ese dolor? ¿Qué le decís? No te preocupes si... Eso no se puede prever, o sea, eso hay que construir sociedad que aloje. No puedes decir, o sea, que cargarse con eso. No. Totalmente, porque inclusive la muerte tampoco llega de viejo. Ni todos llegamos ahí. Claro. Es más, yo no sé si alguien sabe qué hacer. O sea, digo, ¿no? O sea, uno se prepara mucho a veces para hacer algo en la vida y después haces otra cosa. Entonces, viste, jugar con esa ilusión de los padres o... No digo que sean todos los profesionales, pero como en la base de la idea. Yo despersonalizo esto. Bueno, o sea, es el fundamento... lo basal del pensamiento y de la lógica es lo que a mí me preocupa. Después hay profesionales que son más humanos, menos humanos, más responsables, menos responsables, más estudiosos, menos estudiosos, más hábiles, menos hábiles, qué sé yo, a cada uno le funcionará. Pero en la lógica, ¿cuál es la lógica? La lógica es modificar a esa existencia para
atraerla y traerla a nuestra forma, a como sea, ¿eh? Así lo tengas que cortar un poquito y retocar un poquito, pero tiene que entrar. ¿Viste? No. A mí no me gusta eso. Es más, no sé ni si capaz al autista ni no le gusta ni le gusta, aunque hay experiencias. Hay un libro que se llama Escuchen a los autistas, de Jean-Claude Maleval. Se los recomiendo si lo quieren leer. Muy cortito y muy interesante. Ahí hay testimonios de autistas que dicen que tienen cierto recuerdo de cuando no hablaban y de estos tipos de tratamientos que le hacían, que eran horribles. Lo dicen los mismos autistas recuperados, que yo también con esas categorías ya no sé, ¿viste? No sé si un autista se recupera, porque tampoco te tiene que recuperar de nada, digamos. O sea, ¿viste? Cuando, ¿sabés qué me da esa palabra? Cuando alguien está corriendo una carrera, ¿viste? Y dice, o un jugador de fútbol se cae y el otro jugador corre hacia el arco contrario, entonces uno dice, mira cómo se recuperó, tipo, porque lo alcanzó y le sacó la pelota. Entonces un autista no se tiene que recuperar de nada. Si no hizo nada, no falló en nada, digamos. El tema está con nosotros. Y sí, ¿viste? Yo invito a los valientes y a las valientas, no sé cómo se dice, que hagan el ejercicio de pensar, y vamos a pensar todos juntos. ¿Eh? ¿O no? Bueno, hoy, por ejemplo, estábamos bromeando un poco porque Luis, bueno, había visto una conferencia de Alush y bromeamos un poco de tocar las cosas que estuvo recordando él de lo que decía. Y bueno, voy a recordar algo de lo que decía, así que te voy a tomar la palabra. A partir de lo que decís del libro de Maleval, que me parece un libro interesantísimo, creo que fue el primer libro que yo leí distinto, ¿no? Distinto y en relación a los autistas que bueno que me recomendaste vos, Luis, justamente también a partir de inquietudes que yo tenía cuando empecé a trabajar de acompañante de autistas. Y bueno, Maleval justamente hablaba de los testimonios de autistas que los decía que eran los desarrollados, de alto funcionamiento. De alto funcionamiento, que habían desarrollado un lenguaje y por ende podían comunicarse. Y hoy justamente hablaba de una intervención y de una respuesta de Alush que decía que la teoría misma salía de boca de los pacientes. De la boca del analizante. Y nosotros a veces pecamos mucho de sabiondos y de que ya sabemos cómo tienen que ser los otros, y claramente hay un autista que pudo desarrollar un lenguaje que habla de eso y sin embargo no hay escucha ahí. Seguimos pensando que otras categorías de ser son las que deberían y son las correctas. Sí, tal vez esté muy ligada a esta idea de que tienen que poder estar en el mundo y funcionar y qué va a pasar, que se puedan valer por sí mismos. Y yo siempre pienso esto, ¿no? Yo sinceramente, y los invito a que me lo digan con una mano donde quieran, porque siempre... ¿Ustedes conocen alguna persona? Y los incluyo a ustedes, digamos, a nosotros mismos. ¿Ustedes se valen por ustedes mismos? ¿Sí o no? Es para mí la pregunta. Sí, para los dos, porque Adrián no tiene micrófono, pero ¿se valen por ustedes mismos? Vos que estás escuchando el podcast, ¿vos te valés por vos mismo? No. Vos no sabés ni cómo se caza una vaca, ¿entendés? O sea, si vos no sabés cosechar ni un zapallo, no sabés, no te valés. Vos, o sea, vos dependés de otros y otros dependen de vos. No hay nadie en el mundo humano que se valga por sí mismo. No se puede. Desde que sos un bebito, si no tenés a alguien que te alimente, no te valés por vos mismo. Luego, algunos animales sí saben hacerlo. Entonces, también esa categoría hay que repensar. Capaz podamos hacer algún texto juntos después de eso, de qué es valerse por sí mismo. Vos que estás del otro lado pensando, pensalo, ¿viste?
¿Qué es valerse por sí mismo? ¿Qué es lo que queremos de los autistas nosotros? Que se valgan por ellos mismos. ¿Para qué, digamos? O sea, no sé qué es valerse por sí mismo. Yo no conozco a nadie que se valga por sí mismo. Yo vivo en un lugar que hace un par de años llegó a un supermercado. ¡Fua! No sabes lo que fue la fiesta esa. Por fin tenemos un supermercado cerca. Todos los que se fueron a vivir al campo, supuestamente. Contentos porque estaba el supermercado. No se valen por sí mismos. Nadie, nosotros no nos valemos por nosotros mismos. Nosotros estamos hablando acá. Si ustedes vieran todo lo que hay acá. Instrumentos, sillones, lámparas. Una computadora que no sabemos ni lo que tiene adentro. 2 parlantecitos, micrófonos que no sabemos ni cómo se hacen. Un vinito, una gaseosa, no sé, una gomita, que eso sí no sé ni cómo se hace, no quiero saber tampoco. Pero no sabemos. Y sin embargo, todo esto nosotros necesitamos para poder hablar, estar acá, compartir esto. No nos valemos por nosotros mismos. Es una ilusión, pero mira, terrible. Terrible. Que hace mucho mal, ¿viste? Tipo, no, porque vos tenés que valerte por vos mismo. Además, una cosa, si hay alguien que esté cerca de valerse por sí mismo, son los autistas. En todo caso, uno podría compartir tiempo con los autistas y van a ver que ellos se la arreglan bien solitos, digamos. Pero bueno, de eso también hay un texto por ahí en la página. En este momento, en esta fecha, pronto a subirse, pero tal vez una vez grabado, tal vez ya, sobre esta situación de los autistas en la cuarentena y en el encierro, ¿no? Y la necesidad de salir, que plantean desde algunas teorías. Pero bueno, quedará para otro podcast. ¿Tenemos por hoy? ¿Vos decís? Me hiciste la gran psicoanálisis, estamos por hoy. No sin antes un poco de música. Claro, yo creo que eso no te da ningún análisis. Podríamos. Te salió como un vendedor, eso no te lo da. Bueno, vamos a hacer un poco de música. La verdad que yo por lo menos va a ser con la primera persona que voy a tocar música desde la cuarentena. Que inició la cuarentena. Mi caso también. ¿Vos, Adrián? Un sí, un no. Él no, sí ni no, tiró un más o menos. No sé cómo, o sea... No sé en qué circunstancias lo hizo. Claro, cómo sería un más o menos, pero bueno, que sí, que no. Bueno, gracias por estar del otro lado. Espero que haya sido ameno, porque son temas difíciles. El texto es Padres sin hijos, totalmente abierta la posibilidad de intercambio. En nuestra página web. La página web. Sí. Unrefugio.online. Sí, entren ahí está todo. Están nuestros contactos también, todo para conectarnos y hacer lo que sabemos hacer, diría el texto, que es hablar. Para ver qué hacemos con lo que no sabemos. Bueno, dale. ¿Un poco de música? Dale. Ahí va. Nos vemos.